Sebastián Felipe. Sí, a ver, creo que suficiente. O sea, podamos empezar entonces con la reunión. ¿Sí? Voy a estar ingresando con la tablet. Bien. Sí, claro, Jefferson. Me dicen, ¿ahí me escuchan bien? Chicos, ¿me escuchan bien ahí? Sí, profesor. Listo, perfecto. Lo que vamos a hacer básicamente el día de hoy va a ser un resumen, no un resumen, un repaso, sí, digamos, de lo que hemos visto, con el fin de recordar cosas, ya porque pues la idea es que todavía estoy a la espera de que me indiquen pues si se pueden o no se pueden hacer evaluaciones. La idea del segundo quiz que todavía lo teníamos pendiente antes de que se diera lo de la contingencia. Si quieren ahora al final hablamos sobre eso. Yo creo que no habría ningún problema, ya tengo también una propuesta. Entonces me dirían, listo, a ver si de pronto la discutimos para este jueves. Bien, entonces vamos a empezar de una vez entonces con lo que sería aquí lo de la clase. Todos están viendo la pantalla, ¿no la están viendo? Sí. Listo. Yo veo. ¿Qué le pasa pues a esto, hombre? Sí, voy a abrir este documento. Voy a abrir con este. Listo. Chicos, entonces como les decía, lo que vamos a hacer el día de hoy es un repaso de prácticamente todo lo que estaría o lo que hemos visto hasta el momento. Al final hablamos sobre lo de la propuesta para lo del segundo quiz que estaba pendiente, que la mayoría me habían dicho de que, pues como antes de la contingencia, creo que no habría ningún problema, entonces podríamos definir si lo hacemos el jueves o no. Por eso ya lo hacemos ahora al final, ¿listo? Bueno, pues, elementos, chicos, por favor, los que tienen el audio arriba. Profe, silencienlos a todos, más fácil. Listo. Entonces, silencio a todo el mundo. Listo. Chicos, empezamos acá. Bien. Lo primero que nosotros empezamos, cuando empezamos básicamente con la discusión sobre los temas, fue el movimiento oscilatorio. Dentro del movimiento oscilatorio, digamos que el más importante de ellos es el movimiento armónico simple, ¿cierto? Junto con el movimiento oscilatorio aparecen lo que es el movimiento motivo y el movimiento forzado. Pero digamos que empieza uno a construir las cosas del movimiento armónico simple. Por definición, recordemos que el movimiento armónico simple es aquel donde es un movimiento periódico o repetitivo con respecto a la posición de equilibrio. Recuerde que eso es fundamental a la hora de pensar en solucionar ejercicios, que es un movimiento repetitivo respecto a la posición de equilibrio. Cuando uno habla de esto, básicamente, siempre en todo movimiento armónico simple usted encuentra de que todo objeto, toda partícula, todo sistema que tenga una ecuación en la cual la aceleración es igual a menos una constante al cuadrado por x es un movimiento armónico simple. ¿Sí? Entonces toda partícula, todo sistema que cumpla con eso es un movimiento armónico simple. ¿Qué es lo interesante entonces con ello? De que las ecuaciones cinemáticas para un movimiento armónico simple tenemos la ecuación de posición, velocidad y aceleración. Donde la posición ya sabemos que es a coseno de wt más phi. La velocidad se obtiene como la derivada de la posición, que sería menos wa seno de wt más phi. Y la aceleración como la segunda derivada de la posición o la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Recuerde que basta con que usted conozca uno de los tres para poder obtener los demás, ¿cierto? Si la posición no hubiera estado expresada en términos de coseno, sino en términos de seno, ¿cómo tengo la velocidad? Simplemente primera derivada. ¿Cómo tengo la aceleración? Segunda derivada. Como en este caso la posición nosotros la tenemos como a coseno wt más pi, la velocidad, siendo la derivada de la posición, nos quedaría como menos w a seno wt más pi, y la aceleración, siendo la segunda derivada de la posición, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, nos daría menos w cuadrado por a coseno wt más pi. Es lo mismo que usted tenía, ¿cierto? En la aceleración es menos w cuadrado por x, y como x es a coseno wt más pi, eso nos quedaría como aceleración. ¿Listo? ¿Qué es otro elemento fundamental dentro de lo que es el movimiento armónico simple? Observen que ahí estamos hablando solo de manera general, ¿cierto?
De manera general, entonces, son las ecuaciones cinemáticas, el concepto de energía, la ecuación directa del movimiento armónico simple. Y si nosotros hablamos de energía, sabemos que en un movimiento armónico simple, la energía se conserva, hay ley de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces sabemos que la energía mecánica se divide o se reparte entre energía cinética y potencial, y que la energía mecánica es una constante, ¿cierto? Recuerde que es la suma de las dos y que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que la energía potencial es un medio de k x al cuadrado, ¿cierto? O un medio de m w cuadrado por x a la x. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, dentro de todo movimiento armónico simple, ya es donde uno empieza a caracterizar para todo movimiento que hay un sistema, digámoslo así, hay casos específicos, casos particulares. Tenemos el sistema masa-resorte, ¿cierto? En el sistema masa-resorte, el péndulo simple de pequeñas amplitudes y el péndulo compuesto. Miren que acá para estos casos, que son casos muy particulares del movimiento armónico simple, lo único importante e interesante es la frecuencia, no más. ¿Sí? La frecuencia en un sistema masa-resorte es de la forma raíz cuadrada de k sobre m, ¿cierto? Que la frecuencia en un péndulo simple es la raíz cuadrada de g sobre l. Que la frecuencia en un péndulo físico, un péndulo compuesto es mgd sobre i sub c. Recuerde que la frecuencia se asocia a parámetros físicos del sistema, ¿sí? Y por eso está asociada a elementos específicos característicos del sistema de análisis. Si es un sistema masa-resorte, tenemos la masa del objeto y tenemos la constante de elasticidad del resorte. Si es un péndulo simple, tendríamos la longitud del resorte, la longitud de la cuerda y la gravedad del planeta donde está empleando el movimiento de la partícula. ¿Sí? Y si tenemos un péndulo compuesto, un péndulo físico, tenemos la masa del objeto, la gravedad del planeta, la distancia de separación al eje de rotación y el momento de inercia respecto del eje de rotación. Y sub cero, siempre es el momento de inercia en el punto O o en el punto de análisis donde usted tiene el eje de rotación. Recuerden que por el teorema de Steiner, I sub cero, que es el momento de inercia en ese eje de rotación, es el momento de inercia en el centro de masa más la masa por el cuadrado de la distancia de separación del objeto. El momento de inercia en el centro de masa es una constante, ¿cierto? Usted lo encuentra en los libros, lo encuentra en tablas, o dependiendo si se les hace un examen o no, también se les puede dejar cuál sería la relación de momento de inercia. ¿Qué elementos tienen cuando hablamos del movimiento armónico simple? Elementos característicos. Ya sabemos que A es la amplitud, ya sabemos que es la fase inicial, que es la que me indica cómo empieza el movimiento de la partícula. Ya sabemos que como es un movimiento periódico hay algo que se llama periodo, que se mide en segundos y que es el tiempo que se demora en dar una oscilación completa. Ya sabemos en concepto que es la frecuencia, que hay una frecuencia lineal que se expresa en hercio en segundo a la menos 1 o inverso segundo, que la frecuencia es el inverso del periodo, ¿cierto? Porque por una oscilación completa se demora un periodo, y que hay algo que se llama la frecuencia angular, que es la que ya me indicaría, al igual que la frecuencia. Recuerden que la frecuencia le dice a uno el número de repeticiones en una unidad de tiempo. La frecuencia angular también le habla del número de repeticiones en una unidad de tiempo. La diferencia es que la repetición es una oscilación completa. Y al ser una oscilación completa o una vuelta completa, la frecuencia angular es 2pi veces la frecuencia lineal, ¿sí? Por eso la frecuencia angular se expresa en radianes por segundo. Preguntas hasta acá, muchachos. ¿O voy muy rápido o voy muy lento? No, profe, vamos bien. Vamos bien, excelente. Entonces, recuerden que lo que estamos haciendo acá es un repaso, digamos, a grosso modo, de los elementos mínimos y básicos que ustedes necesitan conocer y manejar hasta este momento. Sigamos con el repaso. Como les decía, partiendo del movimiento armónico simple, que es el que tenemos nosotros acá como el intermedio, de este de acá, es de donde se construyen los demás. Recuerden que estamos hablando de movimientos oscilatorios. Entonces, por un lado está el movimiento amortiguado y por el otro lado está el movimiento fuerza. ¿Qué caracteriza el movimiento amortiguado? En el movimiento amortiguado, básicamente, lo que uno tiene es que aparece un medio que genera una fuerza de fricción sobre el objeto, ¿cierto? Y que esa fuerza de fricción es generada por un fluido, donde la fuerza de fricción nosotros la expresamos en términos de, pues, como se opone a la dirección del movimiento, la expresamos vectorialmente como menos beta por b, donde beta se habla de la constante de amortiguación del fluido.
O sea que beta es un parámetro del fluido. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que en general nosotros no trabajamos tanto con beta, sino con un valor de gamma, donde gamma se expresa como beta sobre 2m, y a diferencia de beta, gamma está asociado o está relacionado con una frecuencia de amortiguación generada por el fluido, mientras que beta es la constante de amortiguación del fluido. ¿Listo? ¿Qué sucede acá con estos casos cuando uno habla del movimiento amortiguado? Que lo importante es que usted tiene que comparar gamma con W. Recuerde que W es la frecuencia natural del sistema, o sea, propia de parámetros físicos del sistema de análisis. Mientras que gamma es una frecuencia de amortiguación generada por el medio amortiguador. Bien, usted tiene que comparar esas dos cosas. ¿Qué opciones tenemos en el caso? Nosotros tenemos que en nuestro caso son tres opciones: o gamma es mayor que 0, o gamma es menor que 0, que W, perdón, gamma es mayor, igual o menor que W. Esos son los tres casos de análisis que nos interesan. ¿Sí? Para cada uno de ellos nosotros sabemos que hay un tipo de amortiguación. Entonces, vengamos con ellos y tomemos cada uno de esos casos. Bien, si nosotros vemos el primero que tenemos acá a la izquierda, si gamma es mayor que W, ¿cierto? O sea, si el medio amortiguador es más grande que el sistema natural, que el sistema propio, ¿qué es lo que pasa? Hay un sobreamortiguamiento. O sea, el sistema se conoce como sobreamortiguado. Y por ser sobreamortiguado, las soluciones de la forma de X igual a C por a la lambda 1t más D por a la lambda 2t, donde lambda 1 y lambda 2 son menos gamma, lambda 1, uno con el más y el otro con el menos, más menos la raíz cuadrada de gamma 2 menos W2. Recuerden que acá los lambdas, ambos lambdas son negativos, o sea que por eso la solución de ambas son exponenciales decrecientes, una que crece más rápido que otra, pero ambas son exponenciales decrecientes. ¿Qué pasa si gamma es igual a W? Esto no es digamos que a nivel práctico no es uno de los casos más fáciles de obtener, porque para que usted logre el igual digamos que a nivel práctico es muy complejo. Por eso a nivel práctico los casos que más se encuentran son el caso sobreamortiguado y el caso subamortiguado. Pero este otro caso es un caso más de tipo teórico que uno también tiene que analizar. Cuando los dos son iguales, es decir, usted tiene el medio y el medio tiene o genera la misma amortiguación o la misma frecuencia que tiene el sistema. O con eso, el medio genera la misma frecuencia que tiene el sistema, pero es la frecuencia amortiguadora. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que lo que nosotros conocemos como el discriminante se hace cero, es decir, esto que hay dentro de la raíz se haría cero para nuestro caso en el amortiguado, en el críticamente amortiguado, y por ende la solución a la ecuación de posición de la partícula es de la forma C más D por T y a la menos gamma T. ¿Cuál es el caso más interesante para nosotros? El caso que más nos interesa es el caso subamortiguado o débilmente amortiguado. Este de acá. ¿Sí? Este caso de acá se presenta cuando la amortiguación es pequeñita comparada con la frecuencia del sistema. Entonces, como es pequeña comparada con la frecuencia del sistema, básicamente él va a seguir oscilando. Entonces, lo que uno tiene como la solución es de la forma AE a la menos gamma T coseno de W asterisco T más. ¿Qué pasa aquí? Que la amortiguación, la amplitud, perdón, se amortigua por una exponencial asociada a la constante de amortiguación y por ende relacionada directamente con la frecuencia de amortiguación, con gamma. O sea, esto es A por E a la menos gamma T. Acá lo que usted tiene básicamente es el que el sistema sigue oscilando, pero lo que hay antes multiplicando lo que está haciendo que la amplitud vaya disminuyendo. Recuerde que acá hay un W asterisco. Ese W asterisco, a diferencia del W, ese W asterisco ya tiene implícitamente o internamente la amortiguación generada por el medio externo, ¿sí? Es decir, por el fluido que está interactuando con el objeto. Entonces ese W asterisco es igual a la raíz cuadrada de gamma de W cuadrado menos gamma, ¿cierto? ¿Listo? Entonces tengamos eso presente, note que este gamma es menor que este W. Entonces uno dirá, ¿esta frecuencia se mantiene? Sí, claro, es una frecuencia. Una vez él esté inmerso dentro de un fluido, eso va a ser un valor constante. Esa frecuencia no va a cambiar, ni esa frecuencia ni el periodo.
¿sí? Solo que es un valor más pequeño que el que usted tenía inicialmente, claro, porque hay una amortiguación sobre eso. ¿Listo? Tuve una pregunta, entonces si fuera más grande uno sabría que va mal. Sí. Si usted tiene que este doble asterisco es más grande que este, sí va mal. Ya sabe que ahí va mal. Hágale, pues, gracias. ¿Qué otra pregunta? Chicos, ¿ninguna otra pregunta hasta el momento? Bien, ¿cuál es el otro entonces, digamos, tema fundamental asociado a la parte del movimiento oscilatorio? Lo que es el sistema forzado o el movimiento forzado. En el movimiento forzado, ¿qué es lo importante o qué es lo básico, qué es lo fundamental? A nivel teórico, el movimiento forzado se presenta porque ahora hay una fuerza externa que ingresa al sistema, ¿sí? Y es la cual, digámoslo así, es la que define cómo se va a mover el sistema. ¿Qué pasa en ese orden de ideas? Que esa fuerza externa, la que más nos interesa a nosotros, o el caso práctico para nosotros, es una fuerza de tipo, digámoslo así, armónica, una fuerza también de tipo repetitivo, que en este caso tiene dos parámetros similares al que nosotros hemos discutido, una función periódica o una función también de tipo armónica, que hay una especie de amplitud, pero ojo, esto no es una amplitud en el caso de que es la máxima elongación, no, es una especie de amplitud del valor máximo de la fuerza, ¿sí? O sea, sería el valor máximo que ingresa con la fuerza externa, pero que va a tener también una frecuencia con la cual está ingresando de manera externa al sistema. Note que esto también está relacionado de alguna manera con las ondas. ¿Por qué? Él le está definiendo básicamente cómo se va a mover el medio. Y uno lo ve de alguna manera. ¿Sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una onda sonora, ¿quién es el medio? El medio sería el aire, ¿cierto? ¿Quién sería el que genera la onda? Las cuerdas vocales. ¿Y cómo se propaga esa onda o cómo se genera? Con la misma frecuencia que se están moviendo las cuerdas vocales. Con la frecuencia que se mueven las cuerdas vocales, usted está haciendo que el medio vibre la misma frecuencia y se propague una perturbación. ¿Listo? Pero él es el encargado de definir básicamente cómo sería la perturbación generada. En ese caso nosotros ya sabemos que eso es una onda de tipo armónica. ¿Listo? Pero eso lo vamos a discutir ahorita. Bien, vamos bien hasta acá. Chicos, ¿vamos bien? Sí, señor. Sí, profe. Si voy muy rápido me dicen. ¿Sí? Listo. Entonces acá, ¿qué es lo interesante? Ojo, recuerden, noten que de nuevo lo que les estoy diciendo, esto es un resumen, digamos, sustancial y fundamental de las cosas mínimas que ustedes deben de manejar en este momento. Entonces, para un sistema forzado, ¿qué es lo que pasa? Que la solución al problema sigue siendo un movimiento armónico simple. Interesante. Pero ¿cuál es la diferencia? Ojo, que ahora se va a mover con una amplitud que es función, una amplitud que es asterisco, que es función de la frecuencia externa. Y lo otro es que el sistema se va a mover de manera periódica, sí, pero con la frecuencia externa generada por el medio externo, no con la frecuencia propia de él. ¿Listo? Que eso es un elemento fundamental. Sabemos entonces que en general la amplitud, digamos, de la solución a mi sistema, del sistema forzado, en general, es amplitud, es de la forma f sub 0 sobre la raíz cuadrada de w cuadrado menos delta 2 al cuadrado más 4 delta cuadrado gamma 2. ¿Sí? Esa es la solución en general. ¿Cómo así que es la solución en general? Es la solución en general de un sistema con amortiguación, ¿cierto? O sea, en un sistema donde usted tiene supongamos, un sistema masa resorte que está oscilando inmerso dentro de un fluido al cual le generas una fuerza externa de manera periódica definida de esta forma, ¿sí? Entonces, en los casos que a nosotros, digamos, uno de los casos más simples de discutir es este de acá, cuando uno no analizaba la amortiguación. Entonces decíamos que si no había amortiguación, ¿qué pasaba? Claro, el valor de gamma se hace cero y nos queda la raíz cuadrada de w cuadrado menos delta 2 al cuadrado, lo que usted lo puede visualizar de otra manera como el valor absoluto de w2 menos delta 2, ¿cierto? Sí, claro, recuerde que esa cantidad de abajo es una cantidad positiva, no puede ser negativa, una cantidad positiva. ¿Listo? Entonces, de esa manera, según esos elementos, ya nosotros visualizamos que
Ojo, primero tenemos que tener claro en que F sub 0 minúscula es F sub 0 mayúscula sobre la masa, ¿cierto? Y que hay un concepto muy importante y fundamental que se llama el fenómeno de resonancia, donde ese fenómeno de resonancia se presenta de manera práctica cuando delta se acerca a W. Recuerde que matemáticamente que algo se acerque es que usted diga que tiende a ser cero, pero físicamente que tiende a ser cero puede ser que tiendan a ser muy cercanos. Si muy cercano no quiere decir que sean cero en la tercera cifra decimal, en la segunda, en la primera. O sea, podrían estar un poquito ligeramente, ¿cierto? Mientras no hayan unos órdenes de magnitud muy grandes. Entonces, matemáticamente eso quiere decir que sean cero. Listo, pero físicamente no tiene que ser que uno sea idénticamente otro, que sean parecidos. Eso es más una resonancia, digamos, de manera práctica. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Chicos. Sí, profe. No voy muy rápido, ¿sí? No, no, señor. Listo, perfecto. Lo normalito. Lo normal, lo mismo de siempre. Bien. Sigamos acá con lo que nos falta de ondas. Listo. Entonces, en ondas, lo primero y lo fundamental, lo mínimo y básico es que usted sepa cuál es la definición de una onda, ¿cierto? Por definición, sabemos que una onda es una perturbación que se propaga, primero, a velocidad constante, transportando energía y sin transportar materia, no transporta materia. Bien, esos son los elementos fundamentales. Chicos, ya nos están diciendo que nos faltan solo 10 minuticos. Y pues, yo sé que esto lo podemos terminar en menos de 10, pero tampoco para que vayamos hacia de esa manera. Listo. Esos son los elementos mínimos fundamentales para una onda. Según la onda, ¿qué es lo otro que usted tiene que saber? ¿Qué es lo otro que usted tiene que manejar? Ojo, que todas las ondas cumplen con estas dos cosas, ¿sí? Porque uno las tiene por aparte. La ecuación más genérica es esta, luego se llama ecuación de onda, ¿cierto? ¿Qué es lo interesante? De que todas las funciones que son de esta manera son ondas. Pero recuerden que hay funciones que puede que no sean de esa forma, ¿cierto? Que no estén expresadas de esa forma y aún así sigan siendo ondas. ¿Listo? Eso es lo que uno tiene que tener ahí claro. Que hay funciones que no tienen que ser expresadas de esta manera y son ondas. Sí. Pero uno sabe por qué. Porque cumplen esta ecuación. Pero estas son las que uno generaliza, o sea, uno busca cuáles son de esta forma y muestra que ellas cumplen con la ecuación de onda. Entonces, todas las funciones que sean de la forma f de x más o menos b por t son ondas. Estas son fáciles de entender, ¿cierto? Porque lo que sucede es que usted tiene el mismo perfil, solo que se mueve, se desplaza, una cantidad que es la velocidad por el tiempo. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha si es negativo, hacia la izquierda si es positivo. ¿Cierto? O sea que ya usted sabe o entiende que es una perturbación que se propaga con una velocidad constante. ¿Sí? Nosotros no hemos discutido todavía lo relacionado a la energía a una onda. ¿Bien? Sin embargo, eso lo debemos de discutir. Es algo muy simple, pero a ese le vamos a dar un espacio. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Y profe. Perfecto. Ojo, noten que eso es, como vuelvo y lo repito, me parece que es lo mínimo y lo fundamental que ustedes tienen que saber hasta este momento. De esto, la onda que más nos interesa es la onda armónica. Cuéntame. Yo te hago una preguntita. ¿En el Drive ya está este documento donde tú estás, estas noticas que estás mirando o si no, no puedes enviar? Yo termino este video y pum, lo monto todo ahí al Drive. Bueno, profe, muchas gracias. No hay ningún problema. Recuerden que ahí están todos los videos donde ustedes pueden estar siguiendo las cosas que hemos estado discutiendo al respecto. Entonces, miren que acá yo no me puse a discutir que era una onda transversal, una onda longitudinal, en 1, 2, 3 dimensiones, ¿cierto? Ya eso me parece que sigue siendo, es fundamental, sí, pero es más básico. Digamos que dentro de lo que a nosotros nos interesa, esto es lo más importante. ¿Listo? Entonces acá, de todas las ondas, las que a nosotros más nos interesan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son las que más se presentan en la naturaleza y son las que a nivel práctico para nosotros son las que más encontramos, las ondas armónicas.
Bien, por eso entonces te empieza a relacionar y a entender, porque es que no ve primero casi que un capítulo completo el movimiento armónico, ¿cierto? O veo mucha información asociada al movimiento armónico, sí. Eso no, ¿cuáles son ondas armónicas? Aquellas que se generan por objetos o partículas que se mueven con movimiento armónico simple. Por eso decíamos lo de ahora, el movimiento, por ejemplo, de las cuerdas vocales, eso es un sistema forzado, sí señor, genera una onda o una perturbación que se mueve en el aire, ¿cierto? Con la misma frecuencia de la cuerda vocal. ¿Qué pasa ahí? Recuerden que esa onda llega al oído, entra en resonancia y empieza a haber todo un concepto interesante de cómo es que, digamos, se interpreta el lenguaje. ¿Listo? Y cómo se obtiene ese lenguaje. Entonces esas ondas armónicas, ojo, aquí la puse con una X mayúscula para diferenciarla, pero la ecuación que uno presenta en general es Y, ¿cierto? ¿Por qué la puse con esa X mayúscula? Porque la quería relacionar con lo que era la ecuación del movimiento armónico. Recuerde que la ecuación del movimiento armónico se tiene algo que es la amplitud, tiene otra cosa que es la función periódica, que puede ser seno o coseno. Recuerden, yo pude haber puesto aquí coseno o pude haber puesto seno, no importa, cualquiera de las dos. Lo que cambiaría sería la fase. O sea, uno puedo llamarla phi, en el otro puedo llamarlo alfa, puedo llamarlo omega, puedo llamarlo de cualquier manera. Bien, recuerden que este es omega minúsculo, pero lo hemos llamado W para no tener ahí como contrariedades, ¿cierto? Entonces, ya sabemos nosotros que en la onda armónica hay lo que es más menos, ¿cierto? O sea, esta expresión de esta onda básicamente la que cumple la forma que decíamos ahora, al lado superior izquierdo, ¿cierto? Eran todas las funciones de la forma f de x igual a más o menos b por t. O sea, esa expresión de esa onda, como la vemos en la onda armónica, es esta. Es una onda donde usted visualiza quién es la velocidad. Bien, entonces, si vamos con ello, aquí ya sabemos nosotros y conocemos algunos de esos parámetros. Parámetros como por ejemplo la fase inicial, ya sabemos, ya entendimos que es la fase inicial, la frecuencia angular, ¿sí? La amplitud, pero recuerde que acá hay un parámetro nuevo que se llama K o número de onda. Ojo, esta no es la constante de elasticidad, no estamos hablando de ningún resorte ni nada por eso. Esta es la forma de cómo es el movimiento de la onda armónica, cómo es que la perturbación se propaga. ¿Qué representa acá? Otra vez el número de onda, ¿sí? Que usted lo ve, o lo decíamos para que lo pudiera recordar de una manera simple o de manera analógica, que era una especie de una frecuencia angular, pero de manera espacial, no temporal. W es la frecuencia angular temporal, mientras que K, si la quiere relacionar, es una frecuencia angular de tipo espacial, ¿sí? Si la quiere relacionar de una manera analógica. Por eso, cada si usted recuerda, esto tiene unidades de radianes sobre metro. ¿Qué representa lambda? Lambda también de manera analógica representaría una especie de periodo, pero no un periodo temporal, sino un periodo espacial. El periodo, usted sabe que es el tiempo que se demora la partícula en dar una oscilación completa, ¿cierto? ¿Qué es lambda? Es la longitud de una oscilación completa, o dicho de otra manera, es la longitud de una onda. ¿Sí? Por eso ya nosotros empezamos a entender y a relacionar lo que sería lambda con el periodo. Pues para uno poderlo entenderlo y verlo de una manera más simple. ¿Qué se observa entonces también dentro de esa ecuación? Que la velocidad, ojo, recuerde que esta es la velocidad de propagación de la onda. Siempre va a ser lambda por F, o sea, la longitud de onda por la frecuencia, o W sobre K, ¿cierto? O sea, la frecuencia angular sobre la frecuencia espacial, ¿sí? O mejor dicho, la frecuencia angular sobre el número de onda. ¿Listo? Preguntas. Profe, qué pena. Uno se el lambda, entonces ¿Cómo? No la longitud de la onda. Sí, lambda es la longitud de una onda. Qué pena, ahora sí me escucho. Completa. Sí, claro. Ahora sí. Longitud de oscilación completa. Listo, profe. Lambda es la longitud de una oscilación completa o la longitud de una onda. ¿Listo? ¿Sí? Mientras que el periodo es el tiempo de una oscilación completa, ¿cierto? Es el tiempo que demora la partícula en ir y volver. ¿Sí? Preguntas hasta acá, muchachos. Se podría decir la amplitud. ¿Cómo? Se podría decir que son 4 veces la amplitud, ¿o no? 4 veces la amplitud.
sino que es que estaría asociado o estaría relacionado, sí. Decir que sea igual, no, porque mira que la amplitud se mide en distancia, se mide en longitudes y el periodo se mide en tiempo, ¿cierto? O sea, que el tiempo, ya, digamos, lo que tarda la partícula en recorrer 4 amplitudes, se podría decir. ¿Sí me hago entender con eso o no? Sí, es claro. Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Chicos, ¿Qué unidad sería ese lambda profe en tiempo? De segundos. metros. Recuerda que el lambda tiene una relación o una analogía con el periodo. El periodo es el tiempo que demora una oscilación completa. Lambda es la longitud de una oscilación completa. La longitud se mide en metros. Por eso lambda se define como la longitud de una onda. Entonces, lambda, unidades, metros. Mientras que el periodo, segundos. Chicos, nos queda menos de un segundo, nos queda menos de un minuto. Entonces, nos saca el sistema y volvemos en unos, ¿qué? 5 minuticos. Son las 8:42, a las 8:50. Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Listo, profe. Listo, perfecto. Entonces, apenas nos saque y volvemos sí, a las 8:50 para terminarlo el resumen y discutirlo de esa evaluación que quedamos teniendo. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos vemos por ahorita. Sebastián. Oh. Ya hay 28. Voy a ir entrando de una vez aquí a la plataforma. Ubicamos. Bien. 18, 29. Yo voy viendo ahorita quién fue el que me indicó que iba a llegar tarde. Chicos, preguntas, dudas. Ninguna. Vamos bien hasta ahí. Muchachos. Sí, sí, profe, vamos bien. Listo, hay 28 de ustedes, ahorita llegan 35. No sé si quieren que esperemos 1 o 2 minuticos o esperamos de una vez. Muchachos, ¿esperamos de una vez o qué? Sí, profe, yo estoy claro. Listo. Entonces voy a volver aquí a compartir la pantalla donde yo. Listo. Pues lo que nos falta ya es poco. Es muy poco, básicamente. ¿Sí? Antes de continuar, pues mientras le damos espacio a los compañeros, y me parece que como estamos trabajando, me parece que estamos bien, ¿cierto? Pues así estamos trabajando con el Zoom, que nos hace un momento, vamos a entrar, y creo que no hay ningún problema con eso, ¿cierto? Pues al menos como ese espacio de distracción que usted tenga como para ir a tomar algo, para que pueda ir al baño, creo que es fundamental, ¿cierto? Entonces creo que no haya ningún problema por esa parte. ¿Sí? Bien. Chicos, me permiten un momento, por favor, que por acá está mi niña y quiere apagarme cosas. Un momento, perdónenme un momento, por favor.
Bien, chicos. Bueno, ya hay más de ustedes, hay 32. Entonces creo que, como lo decía ahora, creo que la metodología que estamos aplicando me parece bien, me parece buena, ¿sí? Y creo que bueno, estamos trabajando bien, aunque creo que sería bueno también de que ustedes participen un poquito más. Yo creo que debería hacer preguntas más como a ellos aparecen con nombres y preguntarle directamente a alguno de ustedes, ¿cierto? Y ir aclarando cosas. Tanto una de estas actividades la hacemos así. Aclárenme en algo. ¿Qué saben ustedes al respecto? Esto entonces se extendió. ¿Cierto? Esto se extendió, se extiende. Sí, profe, pues solo hasta el 31 de mayo, según lo que dijeron, pero el semestre, yo creo que el poli ya debería mandar un comunicado, porque si no estoy mal, ya acaba la segunda semana o tercera semana de junio, no recuerdo bien, ya deberían como reportarse. Sí, yo ya también estoy a la espera de que me respondan que, pues, como que directrices se empiezan a tomar o que nadie me responda, entonces yo les estoy diciendo, ¿listo? Bien, entonces continúen. Íbamos en lo de las ondas armónicas, ¿cierto? Y decíamos que eran las más importantes porque son las que más se presentan en la naturaleza. Entonces, aparte de eso, recuerde que de ellas es donde uno analiza los fenómenos ondulatorios. No quiere decir que se presente solo con ellas, no. Pero la mayoría de los fenómenos ondulatorios se generan es con ellas. O sea, se pueden presentar con otro tipo de ondas, claro, no hay ningún problema. Por eso es que cuando uno empieza a discutir los fenómenos ondulatorios, la primer parte o el elemento fundamental para ello es el concepto de superposición. ¿La superposición qué es? Simplemente la suma de las ondas que se encuentran en un punto en una región del espacio. Donde ellas se encuentran, ahí se está generando superposición, independiente del tipo de ondas que sean. ¿Sí? Solo que muchos de ellos se asocian a las ondas armónicas y los que nos interesan estudiar o analizar están representados o relacionados en términos de ondas armónicas. ¿Listo? Pregunta. No. Perfecto. Entonces, recuerden que yo les decía a ustedes algo acá fundamental, que todos los fenómenos ondulatorios, básicamente para que ustedes los puedan ver o aprender con una forma más simple, es porque solo cambia uno de los parámetros de la onda, ¿cierto? Como así, o que solo cambia la amplitud, o que solo cambia el número de onda, o que solo cambia la frecuencia, o que solo cambia la fase, o que solo cambia la dirección de propagación, ¿cierto? Básicamente, cuando solo cambia uno de esos parámetros en dos ondas que se propagan y se encuentran en un punto del espacio, aparece un fenómeno ondulatorio. ¿Listo? Entonces, el primero de ellos es interferencia. Cuando nosotros hablamos de interferencia, recuerden que nosotros decíamos que la interferencia, usted tenía dos puntos que generaban dos ondas, ¿cierto? Usted tenía aquí una onda, aquí tenía otra onda, y que cada una de ellas tenía un recorrido distinto. Usted tenía un recorrido N1, usted tenía un recorrido R2, y que la diferencia de los recorridos, básicamente usted lo veía en términos de una diferencia de fase. Entonces usted podía expresar esas dos ondas como si lo único que cambian es en la fase. Y si según esa orden, a ver, yo qué pasó aquí. Así lo que es. Sí, me lo que es un momento. Permítame un momento, por favor. Listo. Si solo cambiaban en eso, solo cambiaban en la fase. O sea que la fase estaba asociada o estaba relacionada con la diferencia de los recorridos de ambas ondas. Por eso notamos esto. ¿Sí? Entonces, cuando usted ya empieza a visualizar estas cosas de acá, logra notar de que ahora en la interferencia dice que las dos ondas solo van a cambiar en que una de ellas está desfasada de la otra y que esa diferencia de fase se asocia a la distancia o a la diferencia de recorrido definido por ambas ondas. ¿Cierto? Miren que el resto de las dos ondas son idénticas, o sea, son de la forma kx menos wt. Pues, menos wt porque asumimos que se propagan hacia la derecha, pero pueden ser más wt porque se propagan hacia la izquierda. No tendría diferencia. Lo importante es que hay una diferencia en la fase de una con relación a la otra y esa diferencia se representa en términos de la diferencia del camino recorrido por la luz. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? En ese orden de ideas aparece, pues, uno tiene lo que es la onda resultante. Cuéntenme.
Qué pena con ustedes, sino que se cortó un poco. ¿Cuál es la diferencia entre el positivo y el negativo, la derecha y la izquierda? Es que se cortó, qué pena con ustedes. Ah, sí, sí, claro. Recuerden que si es negativo, la onda se propaga hacia la derecha. Y si es positiva, se propaga hacia la izquierda. ¿Cierto? Pero lo que decíamos aquí, digamos, importante dentro del concepto de la idea de interferencia, es que en este caso las dos ondas solo están cambiando, o solo en la única característica o parámetro que cambian es en la diferencia de fase. Que lo importante de la diferencia de fase se asocia con la diferencia del recorrido, del camino recorrido por las dos ondas. Eso es lo importante, ¿cierto? De resto, miren que las dos ondas acá siguen siendo esas dos idénticas. ondas, ¿Aló? profe, ¿Cuántas y ondas? esas dos ondas pueden que ambas no sean armónicas. Pues En que uno sea, interferencia, en un patrón de interferencia, sí. Pero dentro del concepto que nosotros estamos analizando, recuerden que los fenómenos de interferencia más importantes para nosotros son para ondas armónicas. O sea, es posible que sí, ¿cierto? Pero lo importante para nosotros sería para ondas armónicas. En el otro caso, si uno no tuviera de pronto, sino que uno no le llama interferencia, el fenómeno más genérico para ondas que no sean de tipo armónica es superposición, ¿cierto? Por eso Una nosotros pregunta. decimos que este es el caso fenómeno fundamental. Sí, cuéntenme. Phi es igual a... ¿Qué es ese símbolo? Que multiplica los paréntesis de R2 menos R1. K. K. El número de ondas que multiplica la diferencia de R2 menos R1. Gracias, profe. Ajá. Listo. Vamos bien hasta ahí. Es que lo interesante y lo importante de la interferencia. En una onda resultante, la onda resultante es de este tipo. O sea, esta es mi onda resultante, ¿sí? En un patrón de interferencia. Pero, ¿qué es lo interesante? Pues, cuando es que uno encuentra que hay interferencia constructiva o cuando se presenta interferencia destructiva. ¿Sí? Observen algo acá interesante. Si usted habla de la interferencia destructiva, es porque la diferencia de fase es pi. ¿Qué quiere decir que sea una diferencia de fase de pi? Que están en contrafase. Por eso yo les decía que cuando una onda era, digamos que cuando una era positiva, pues estaba en el máximo, la otra estaba en el mínimo. O sea, una estaba en la cresta, la otra estaba en el valle. Valle, cresta, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ahí hay una diferencia de fase de pi, o están en contrafase. Para ese caso, la onda resultante es cero. ¿Y dónde se obtiene? De acá. Miren que quién es el que le da el valor de la fase. Phi está aquí o no. Está acá y está acá. ¿Qué pasa si yo tengo aquí phi? Phi medios, como esto sería phi, y phi vale pi, phi medio sería 90 grados, y coseno de 90 me daría 0. Y 0 por cualquier cosa, 0. Claro, es una onda, es un caso particular de interferencia donde se llama interferencia destructiva. Bien, pero también podríamos tener lo que sería interferencia constructiva, o sea, cuando las dos ondas, digamos, se encuentran de manera idéntica, o sea, las dos están en cresta, las dos están en valle, cresta, valle, ¿cierto? Cuando las dos están de esa manera, hay una diferencia de fase de 0, ¿cierto? Están en fase, podría ser una diferencia de fase de 0 o de 2pi, o 2pi o 4pi, cualquiera de los dos. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Que este coseno de acá se hace máximo, se hace 1 menos 1. Entonces me quedaría 2a por seno de kx menos wt. Acá me daría, pues, si sería 4pi dividido 2pi, el seno es periódico, me quedaría seno de kx menos wt. ¿Cierto? En otras palabras, la onda resultante que usted tiene es una onda idéntica, oígase bien, idéntica a la forma de las otras dos, en términos de el seno de kx menos wt, o sea, es una onda que se propaga en la misma dirección, mira ahí el signo menos, con la misma frecuencia, mira el w, en el mismo medio, mira el k, solo que su amplitud es el doble, ¿cierto? Y eso se presenta porque las ondas están en fase o es interferencia constructiva. ¿Listo? Entonces miren que, como le decía, básicamente es la misma onda de la de arriba. Es una onda idéntica a esta, solo que es de 2 veces la amplitud. Eso es lo único que cambia. ¿Listo? En interferencia constructiva. El otro fenómeno de interés, al menos nosotros que discutimos antes de salir a la Semana Santa, es el fenómeno de ondas estacionarias. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de ondas estacionarias,
Acá, ¿cuál es el parámetro que cambia? En interferencia, el parámetro era la fase, que uno está desfasada de la otra, ¿cierto? Mientras que en ondas estacionarias no es la fase, es la dirección de propagación. Mire que son dos ondas prácticamente similares, que lo único que cambia es en la dirección de propagación. Una se mueve hacia la derecha, la otra se mueve hacia la izquierda, pero se encuentran en el mismo medio de propagación, ¿cierto? Como ellas dos se encuentran en el mismo medio de propagación, lo que uno hace es la suma de las dos, y el resultado para esa onda es cero, ¿cierto? Entonces ya es 2a seno de k es n x coseno de evolución de t. Ustedes recuerdan que nosotros mostramos así como se obtenía, ¿cierto? La otra pues en interferencia no, porque teníamos que trabajar mucho más, hacer más análisis pues, matemático. Listo. ¿Qué es lo importante o lo relativamente, digamos, necesario para las ondas estacionarias? Es que recuerden que la onda estacionaria es una onda que se presenta solo para frecuencias específicas, no para todas las frecuencias. Y para esas frecuencias específicas aparecen lo que son los modos normales de oscilación. ¿Qué es un modo normal de oscilación? Es un modo para una frecuencia definida en la cual la frecuencia o la onda estacionaria vibra de manera determinada. Eso es un modo normal de oscilación. Entonces, por eso hay diferentes modos. Y esos modos también, como sabemos, se presentan solo para frecuencias específicas. Para el primer modo, nosotros tenemos el modo fundamental, o F1, ¿cierto? Para el enésimo modo, entonces no es sino n veces F1, ¿sí? ¿Y qué era lo otro? El lambda square. Recuerden que esto yo lo puedo asociar para una cuerda, lo puedo asociar para una sonido, lo puedo asociar para muchas otras cosas. En este caso, acá esto está de manera genérica, pero como estamos discutiendo lo que serían ondas en cuerda, ya uno sabría de que acá la frecuencia estaría relacionada en términos de la velocidad, y la velocidad sería la velocidad que puede hacer una onda en una cuerda, ¿cierto? Si no lo asociamos con una cuerda, sino con el sonido, de nuevo, esa frecuencia estaría relacionada con la velocidad, pero eso sería la velocidad que propagación de una onda en el sonido, con el aire. Y que el lambda sub n sería 2L sobre n. Eso sí, esto es para una cuerda fija en ambos extremos. Los dos extremos están fijos, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos eso. Listo. Y esto es lo que es básicamente el resumen de lo que hemos discutido hasta este momento. ¿Sí? Preguntas. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. No, señor. En la clase anterior usted F sub n lo expresó como n sobre 2L por la velocidad. Entonces, ¿qué diferencia habría ahí con el que está acá? No, es lo mismo. Mira Lo que... mismo. Sí, claro. Nota que este F sub 1, ¿cierto? Mira que ese F sub 1... ¿Quién es la velocidad? Recuerda que la velocidad es lambda por n. Es lambda por f, ¿no? La velocidad es lambda por f, ¿cierto? Entonces, para n igual a 1, ¿qué pasaría? De que lambda sub 1 es igual... Lambda sub 1 es igual a 2L. ¿Cierto que sí? Entonces mira que si yo despego acá para lambda sub 1 y f sub 1, entonces me quedaría que la velocidad sobre lambda sub 1 sea v sobre 2L. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces no habría ningún problema. ¿Sí me hago entender? Señor. Listo, perfecto. Preguntas. ¿Qué otra pregunta hay hasta el momento? ¿Ninguna? Ah, bueno. Entonces, chicos, ya podríamos decir que acá quedaría como el repaso y el recuento de todo lo que hemos discutido, ¿cierto? Entonces, ya sería pensar como lo que era la propuesta del segundo quiz que teníamos pendiente antes de que se diera la contingencia, ¿cierto? Entonces, yo creo que en ese orden de ideas, sí puedo proponer algo. Yo monto, como les decía, pues, como había gente que también proponía algo para que se discutiera con opción múltiple única respuesta, sí, ponemos algo teórico. Yo tengo ya algo como con unas 3 preguntitas, cada una tiene un número de puntos distintos. La parte teórica sería un 40 puntos, pero si haría una parte, digamos, una parte donde usted tenga que trabajar. ¿Cuántos, profe? Qué pena. 40 puntos, o sea, máximo sería un 2. La parte No le quiero agregar otros 2 más, profe, ok. No baje. No, la parte, por eso, la parte ya de la solución del ejercicio serían 60. Pues no, pero él dice 40 puntos, pero en el valor de la nota, no 40 puntos como... 40%. Exacto. 40%. Ajá.
40%, o sea, qué susto. máximo un 2. profe, Pues, ahí a está nivel ya teórico, preocupado. ya, porque a nivel teórico, pues máximo uno sacarse un 2, facilísimo, con 3 preguntas, pues yo creo que está muy bien. Y lo otro ya es el que habría que desarrollar, que sería un 60% de la nota. En ese que habría que desarrollar, sí, pues les pongo límite de tiempo para que me entreguen todo. Máximo, yo diría que unas 2 horas, ¿cierto? No que es demasiado, pero 1 hora y media es, bueno, sí, 2 horas para que puedan trabajarlo tranquilamente, ¿cierto? Profe, Monta y la parte teórica, ahí, la, entonces, y la parte teórica de qué sería, hasta qué tema es completo. No. Recuerden que nosotros habíamos dicho que esa parte era solo hasta, si no estoy mal, era solo hasta la parte de amortiguado, forzado. De las ecuaciones. Creo que no sé si entraba hasta algo de ondas, no recuerdo si entraba solo hasta algo de ondas. Pues ahí Profe, solamente no, creo que era amortiguado y forzado. Pero amortiguado, creo que- forzado y la ecuación de onda. Pero si entraba lo de ondas era la parte teórica, nos habíamos quedado, ¿cierto? Pero Sí, señor. hasta la ecuación de onda, profe, o sea, hasta Sí, donde... Ajá, pero ahí ya era algo teórico, pues, ¿cierto? O sea, ya lo que sí es más de desarrollo sería la parte amortiguada y forzada. Yo ya tengo algo como diseñadito, pues, ¿cierto? O sea, ya es si están de acuerdo. Pues, Venga, ya, pero o sea, amortiguado ya no lo habíamos evaluado. yo no recuerdo. Si eran un piso, no recuerdo. Bueno, por favor. Falta forzado. Amortiguado no fue el del pasado, el segundo punto. Sí. Queda faltando forzado y ecuación de onda. Listo. Forzado y ecuación de onda. Sí, algo así. Eso ya está definido, ya hay algo más definido. Tranquilo. Pero suavecito. Eso está suave, hombre, no me hagas, qué suave. Listo, ya dándoles casi prácticamente 2 horas. Entonces, ¿qué opinan? ¿De Pero acuerdo? entonces, ¿cuándo sería? Yo no sé si usted me dirá si este jueves o el martes. El jueves está bien, profe. Sí, el jueves. El jueves de una vez. Profe, Jueves. Sí, porque después pasa otra cosa y no se puede volver a hablar. Sí, perfecto. Es mejor el juez de nada. Entonces, listo. Entonces, como actividad, entraríamos, ¿cierto? La actividad yo la voy a poner en la plataforma de Moodle, ¿cierto? Entonces entraríamos, les doy las indicaciones, les activo la actividad, les muestro, miren, aquí están las cosas, y responden. La ventaja de responder la parte teórica es que les diré cuántos puntos quedaron al final, ¿cierto? Y ya la parte experimental si yo la tengo que calificar, ¿sí? ¿Listo? Pues la parte experimental no, el ejercicio de ello. profe, como habíamos acordado, subimos la imagen ahí. Sí, lo escanea y pum, la sube, de una. Por ello pues le estaría dando las 2 horas para él. Le toma una foto, la manda por WhatsApp al correo y la manda. Yo estaría pendiente ahí en el tiempo, cosa que dependiendo pues de la situación, si tienen problemas antes de que se les esté acabando el tiempo, pues me la manda al correo, ¿cierto? O la idea es que se pueda montar por ahí por la plataforma. ¿Listo? Bueno, profe, listo. Listo, profe, así quedamos. Listo, profe. No, venga, Listo, profe. no habíamos quedado en un trato en el aula taller. Un trato en el aula taller. Pero recuerden, no, una cosa era lo de parciales, yo no sé todavía, ¿cierto? Lo de los quizzes era como lo que estábamos discutiendo. Que se pueda de pronto hacer algo en un otro quiz que sea solo teórico o un taller, sería para, ¿cierto? Pero eso ya es como que salgamos primero del segundo quiz que es el que tenemos pendiente y que digamos que no estaría dentro de las indicaciones que han dado la institución, que lo tenemos pendiente, entonces era no sino que definamos entre nosotros, ¿cierto? Lo otro es lo que yo les estaba diciendo, que estoy a la espera de que me digan que listo, que podemos evaluar o no para ver si definimos cómo hacer el parcial o cómo hacer lo demás. ¿Listo? Sí, porque lo que yo me refería, profe, es que pues ya había como llegado al trato de hacer como, pues esto sí, que era como el repaso, luego hacer como una especie de solución taller tipo o algo. parcial o el segundo quiz para uno ver que también está preparado. ¿Cómo así? Esa parte ahí no la entendí otra vez. O sea, después de esto, se había quedado que
en lo posible, si se podía esta clase o ya la otra, hacer como ejercicios de modelos de quizzes que usted, digamos, haya hecho o realizado, porque ahí es donde uno ve que tantas dudas tiene. Como para, entonces, para el tercer y cuarto quiz más de todo, ¿o qué? Pues sí, yo creería que ya hemos repasado mucho, ¿no? Sí, No, pues, pero sí, ejercicios, profe. pero sino que es que yo no mantengo los ejercicios a la mano, yo me invento los ejercicios. Y es por eso, o sea, si ustedes tienen como algunos quiz o alguna cosa pasada o algo, los discutimos, no hay problema. Sí, hay información. Listo, hágale. Yo estoy pendiente del compañero Luis David, que él sí me ha mandado varios ejercicios y pues no le he terminado de dar respuesta, pero seguro que ya yo lo estoy mirando. Listo, para que lo tengas presente. Chicos, entonces finalizamos por hoy, ¿sí o no? Profe, entonces usted nos da las indicaciones. Sí, nos manda las indicaciones para no estar tan perdidos el jueves. No, de nada, es el jueves. El jueves llegamos, entramos. Como yo les muestro por acá, bueno, muchachos, entran acá a la plataforma. La plataforma es esta. Voy a activar el ejercicio, tan, lo activan. A mí me aparece, les muestro a ustedes. Todo lo ven, sí, listo. Entonces empiezan a correr. Profe, pero no sería. Estamos acá, ¿a dónde, profe? Bueno, Sí, no, entramos acá por el Zoom, o sea, en el mismo Zoom les doy como la indicación. Es como si fuera una actividad de clase, solo que yo confiaría que lo haga el sol, Obi, ¿cierto? ya. Todos sabemos Me extraña, ¿sí? profe. Muy bien. Esas preguntas de teoría siempre han sido complicadas. No, Oye. No ponga ABCD, no ponga a demostrar en teoría. No, en teoría la Así eran los antiguos de física. Demuestre de dónde salió esto. Punto teoría. No, por eso yo les pongo algo de ejercicio por allá que es el que tienen que desarrollar. ¿Listo? Bueno, profe. Hágale, profe, en vos confiamos. Bien, muchachos, cuídense bastante. Gracias. Hasta luego, profe. Muchos éxitos. Chao, profe, feliz noche. Gracias, lo mismo, cuídense. profe, Cuéntenme. usted sí podría compartir este archivito de hoy. Sí, claro, pues yo le doy finalizar acá. Él empieza a guardar el documento en un MP4 y ya lo monto. Excelente, profe, muchas gracias. Profe, entonces ese día usted dice que pues usted nos explica cómo montarlo y toda la cuestión, pues Sí, ya claro. que algunos no manejamos como a la perfección la aplicación en modo, entonces aquí el tiempo es como oro, por decirlo así, para no ponernos a Sí, claro, improvisar no hay ningún problema, pero todo el mundo está en la plataforma, ¿cierto? Eso sí me interesa. Ah, claro, sí, profe. Sí, listo. Profe, Pues, entonces la idea es que el jueves usted monta los archivos en el modo y cómo nos conectamos. Pues No, por eso, nos conectamos hasta el Zoom. Y en eso les voy dando las indicaciones. Los documentos ya están montados en el modo. De pronto le hago la modificación a uno de ellos, lo bajo, lo organizo, lo actualizo y lo monto. Y solo que en el día de hacer la actividad, activo la actividad, digámoslo así. ¿Listo? ok, y ya nos desconectamos de acá del Zoom y le trabajamos. Sí. El Zoom y le trabajamos ya. Sí, si quieres se desconectan y la trabajan. Yo estoy pendiente ahí en el Zoom, pues dejo ahí pendiente o estoy pendiente en el modo. Ok, listo, profe, perfecto. Listo, profe, no, así me parece, sí, porque de pronto no nos monta o así, entonces ahí lo tenemos Estoy pendiente como en de el auxilio para... modo, eso. Profe, aquí tengo un problema. Cuénteme tanto. Aparte, compártame esto, listo, tanto. No me llegó. Listo. Listo, profe. Listo, profe. Profe, recuerde, profe, ese archivo no nos lo puede compartir en PDF, donde está el resumen que vimos hoy. Sí, claro, pero por eso, la idea es que finalizo para que se convierta el video en MP4 y pueda montarlo. Ahí lo monto con el PDF. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Feliz cuídense noche. bastante. Profe, Chao, feliz noche, hasta luego. Chao, Vamos a hablar. éxitos.